La ciudad de Dallas es una preciosa ciudad. Allí viví varios años mientras estudiaba en el seminario y en la universidad. Hay un edificio allí que se llama Southland Life. Pertenece a una empresa de seguros de vida y de otros tipos. Ese edificio se concluyó su edificación en el año 1947 y en aquel tiempo era el edificio más alto de Dallas, con 47 plantas. Hay una historia acerca de ese edificio que está en los periódicos de aquellos tiempos. Si uno va a una biblioteca y revisa la hemeroteca del año 1947, cuando se edificó el Southland Life, allí puede leer la historia. Los arquitectos que diseñaron ese edificio escribieron cuánto material sería necesario, cuántos millares de ladrillos, cuántas toneladas de cemento y arena, cuántos miles y miles de metros de cable, cuántos clavos, cuánta madera, todo lo expresaron allí. Y algo curioso, dijeron aquellos arquitectos, que en el transcurso, en el proceso de la edificación de aquella gran torre, morirían 8 trabajadores. Y queridos escuchantes, fue exactamente así. Cuando el edificio se terminó, cuando se inauguró, 8 obreros habían muerto en el proceso de la edificación del Southland Life. Sorpresa y muchas sorpresas en la vida. Y esa es una. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero compartir con vosotros un trozo de la epístola de Santiago. Hoy comparto con vosotros. Quiero hacerlo y lo hago. Los versículos 12 al 15 del capítulo 1. Dice allí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una bienaventuranza aquí. La palabra macharios es la misma palabra que Cristo usa en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación. La tentación siempre viene del maligno, viene de Satanás, del enemigo de Dios. Y dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya aguantado, cuando haya llevado esa carga hasta su final, recibirá la corona de la vida. La corona de la vida es la recompensa que Dios da aquí en la tierra. En el contexto se refiere no al cielo, sino a la recompensa que Dios da en la tierra a aquellos que soportan
la tentación, que aguantan, que resisten la prueba. Y dice que Dios ama a esas personas, recibirá la corona de vida, la abundancia de vida, la abundancia de bendiciones, aquí mismo en la tierra, que Dios ha prometido a los que le aman. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice el apóstol en Romanos capítulo 8. Y aquellos que soportan la tentación, que llevan la carga hasta el final del camino, aquí en la tierra Dios los bendice y dice Santiago, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La fidelidad a Dios es importante en la vida de todo creyente. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, tú y yo somos llamados a ser fieles, a ser leales a Dios. Y dice Santiago en el versículo 13, cuando alguno es tentado, hay tentaciones que vienen del maligno y que vienen también de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina, que nos mueve, que nos lanza a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando alguno es tentado, cuando alguno pasa por esa situación que se siente como que quiere hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, eso es la tentación. No diga, Dios me está tentando. Esa es la manera como este versículo lee. Cuando alguno es tentado, no diga, ay, Dios me está tentando. Dice, no diga que es de parte de Dios. Y nos da la razón. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca es tentado. Dios nunca es incitado a hacer lo que es contrario a su voluntad, contrario a su santidad, ni tampoco Él tienta a nadie a hacer aquello que es contrario a su voluntad. Querido hermano, querida hermana, el día que sientas en tu corazón el deseo, las ganas, el impulso de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ten por seguro que eso no viene de Dios. Eso tiene dos fuentes, o viene del maligno, de Satanás, que es muy probable, o viene de tu propia naturaleza pecaminosa o de mi propia naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 14, sino que cada uno individualmente, personalmente, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, como el pez que está en el agua y ve el anzuelo y piensa que es algo que él lo puede comer, ve la carnada y abre la boca y se traga la carnada con anzuelo y todo, y eso es el fin para él. Esa es la idea ahí cuando dice de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, mire lo que hace, la concupiscencia después que ha concebido, como el proceso de una concepción, una mujer que queda embarazada, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuán importante es, querido hermano, querida hermana, que tú y yo estemos aferrados al Señor, que tú y yo estemos en íntima comunión con Dios. A tu vida vendrán situaciones en que sentirás impulso de hacer aquello que sabes bien que no agrada a Dios. Y a mí me ocurrirá lo mismo. A mi vida vendrán situaciones en las que sentiré el impulso de hacer aquello que estoy convencido de que no es la voluntad de Dios, que no agrada a Dios. A veces el diablo pone en la mente, en el corazón de un creyente, hacer cosas como mentir, como robar, como decir cosas que sabe que no debe decir. Querido hermano, querida hermana, recuerda lo que dice la Escritura. Eso viene de el enemigo de Dios. Dice allí, siendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecaminosa, de sus propios instintos y deseos carnales, es atraído y seducido como el pez que es atraído y seducido por la carnada que está en el anzuelo. Entonces la concupiscencia comienza a obrar. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo, la inclinación maligna de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, como una mujer que es embarazada, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. Querido hermano, querida hermana, tú y yo, ahora mismo, aferrémonos al poderoso brazo de Dios y humillémonos delante de su presencia. Alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo ahora mismo para dar gracias a Dios por su protección, por su ayuda, por su presencia en nuestras vidas. Y pidamos a nuestro buen Dios que el Espíritu Santo nos proteja y nos libre de tropezar, de caer, de hacer cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Que Él te bendiga ricamente. Amén.